Lunes 20 de septiembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Lourdes Tibán, precandidata presidencial por Pachakutik. En 20 años de participación electoral, Pachakutik ha mantenido su nicho de representación sin candidato presidencial, sobre una firme plataforma ideológica y su presencia en calles y campos. ¿Cuál es la opción 2017 ante los riesgos de dispersión? Lo vamos a analizar. También nos acompañará Paola Andrade, directora ejecutiva de la Fundación Ecuador Dice No Más. El abuso sexual a menores, un tema profundo de la sociedad que el debate político margina. Lo examinaremos. Y además Javier Mejía, abogado del capitán de navío Jorge Zambrano. La acción de protección constitucional a los derechos de participación, libertad de expresión e igualdad ante la ley de los militares en servicio activo para ser escuchados en comisión de la Asamblea sobre el proyecto de ley de reforma al ISFA. Lo revisaremos. Bueno, la República está viviendo una etapa de transición política saturada de tensiones. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La crisis económica y no la acción política de oposición causa la transición luego de una década de poder originalmente democrático ejercido autoritariamente. En consecuencia, el cambio político será amortiguado mientras el económico llegará después de las elecciones. El cambio económico, que es lo más esperado, vendrá con un presidente de oposición o con uno de Alianza País, pues la economía ha resistido gracias a la dolarización y a los excedentes esparcidos por la bonanza. Esto permite medidas económicas orientadas a mantener la maquinaria clientelar básica para que el Estado candidato enfrente las elecciones, contrarrestando cálculos opositores, ya que la mayoría del electorado, porque tienen menos y sobreviven gracias al Estado asistencial, son el núcleo duro del correísmo. Sin embargo, eso eventualmente daría la oportunidad de conservar el Ejecutivo, pero no la aplanadora en la Asamblea. Así lo demuestra el simulador de elecciones de asambleístas elaborado por la Corporación de Participación Ciudadana. Habrá mayorías móviles y todos saben lo que eso significa, aunque se trate de dorar la píldora. De allí la táctica del suspenso, contenciones, enjuiciamientos, consultas y transitorias, una suerte de ablandamiento colectivo que ya está dando resultados. Así vemos líderes de oposición que afirman que nadie quiere saber de fiscalización y solo de empleo. Sus listas de asambleístas así lo demuestran. Y también comisiones anti-impunidad colgadas de Naciones Unidas. Líderes de oposición que claman contra el hiperpresidencialismo, pero eluden la consulta popular para Asamblea Constituyente, que según el artículo 197 del Código de la Democracia, el CNE la convocará así, imperativamente, convocará en el plazo de 15 días después de recibida la solicitud del presidente de la República, porque esa consulta, según el artículo 444 de la Constitución, no pregunta nada, simplemente convoca elección de constituyente. En cambio, ofrecen consultas diminutas para únicamente derogar el paquete de enmiendas o para una asamblea constitucional que no existe en la Constitución, o para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, que requiere constituyente por ser una reforma a la estructura del Estado. En todo caso, esas consultas necesitan visto bueno de la Corte Constitucional, que llegará tarde, mal o nunca. Mientras la ingobernabilidad sin constituyente burlará las promesas de campaña electoral. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Desde 1996, Pachakutik ha participado en las elecciones presidenciales
Ese año, con el Movimiento Nuevo País y Freddy Guedes de candidato, llegaron al tercer puesto con 20.61% de los votos. En 1998 no aparece registrado oficialmente Pachacuti con ningún candidato. En 2002, en coalición con Sociedad Patriótica y MPD, con Lucio Gutiérrez, ganaron primera y segunda vueltas. En 2006, con Luis Macas de candidato, llegaron al sexto puesto, con 2.9 en primera vuelta. Y en la segunda apoyaron a Rafael Correa. En 2009, en coalición con Alianza País, el PRE, el MPD y el Partido Socialista, alcanzaron la presidencia en primera vuelta con Rafael Correa en la primera reelección presidencial consecutiva de la historia. Y en 2013, en coalición con MPD y Alberto Acosta de candidato, quedaron en sexto puesto, con el 3.6% de los votos. Lourdes Estiban, precandidata presidencial de Pachacuti, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La trayectoria de Pachacuti en elecciones presidenciales es muy clara. Solo ha ganado en coalición, esto fue el 2002 con Lucio Gutiérrez y con el antecedente concreto de la destitución de Yamil Mahuad, que llevó por pocos minutos a Carón de Leda, Antonio Vargas, a Lucio Gutiérrez y Carlos Solórzano. Y luego, 2006, en segunda vuelta con Rafael Correa y en 2009 de nuevo con Correa con el Estado candidato. Actualmente hay una fragmentación en Pachacuti. Chupi con Viteri, Quispe con Lazo y en el acuerdo por el cambio seguramente van a ser relegados a completar el binomio. ¿Es una opción su candidatura presidencial o la opción podría ser dejar en libertad para la elección presidencial de las bases y convocarlas a todas para la unificación en la lista de asambleístas? A ver, lo que me alegra es que el movimiento Pachacuti ha tenido todo un historial, como usted lo demuestra. El movimiento Pachacuti, a pesar de ser un movimiento que surge de las bases indígenas, ha logrado también tener una representación y dar oportunidad a gente que no siendo indígena ha hecho camino en el movimiento Pachacuti, de manera que sí, en cada proceso electoral hemos tenido estas dispersiones. A mí no me sorprende para nada la actitud de los dos prefectos. Yo me he burlado tanto, digo, sí, creo que son tres prefectos que están asegurando por algún lado, van a llegar Mariano Curicama con Lenin Moreno, Marcelino Chumpí dice todavía confía en Jaime Nebot, dice que va a lanzar de candidato a Jaime Nebot. Salvador Quispe dice que su única confianza es en el banquero Lazo, pero creo que quienes creemos en el movimiento indígena, quienes creemos en el Pachacuti, quienes pretendemos hoy, al igual que todo este proceso de participación electoral, ser una opción, estamos en el acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional al cual el Pachacuti presentó mi candidatura a la presidencia de la República, todavía no hay definiciones. Auguramos que en esta semana o máximo la próxima sea de definiciones, porque todos conocemos que el movimiento Pachacuti tiene ahora su perfil, tiene ahora sus prefectos en cada una de las provincias, alcaldías, juntas parroquiales, y hemos sido los actores directos incluso en la batalla, en las calles, en esta década del correísmo. Precisamente, ya vamos a ver eso, Lourdes, porque Pachacuti, a diferencia de las otras organizaciones políticas, tiene un patrimonio de principios ideológicos que se mantiene por encima de la transitoriedad de líderes, de dirigentes que se van renovando. Esos principios son el alma de Pachacuti. En estos 20 años de elecciones siempre han logrado de 4 a 6 legisladores, y si se desunen ahora por candidaturas presidenciales de terceros, correrían el riesgo de colapsar. ¿No es mejor mantener esa unidad de principios para la lista de legisladores? Sí, por supuesto. Algunos que se llaman ideológicamente superados, así se llaman, yo creo que ideológicamente están perdidos, han perdido el horizonte. Yo no creo que sea una superación de ideologías para ir a buscar confianza en terceros que no nos representa, en terceros que no tiene prácticamente el proyecto político de los pueblos indígenas. Por eso yo el día de ayer he respondido, por ahí hay dos ciudadanos que han dicho que quitan el respaldo a Lourdes Estiban.
Pero si nunca me han respaldado, ¿cómo pueden quitar el respaldo si ellos jamás estuvieron de acuerdo con una mujer al interior de las primarias? Yo no recibí el apoyo ni del prefecto de Morona Santiago, ni del prefecto de Zamora, y peor del señor que dice representar en el caso de Manabí. De manera que nosotros, quienes hemos venido luchando dentro del movimiento Pachakutik, vamos a defender primero los principios ideológicos y luego pensar que solos no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que buscar esas alianzas, pero las alianzas tienen que ser, hasta para poder trabajar con confianza, tiene que ser ideológicamente apegado a toda la lucha que nosotros hemos venido haciendo. Si ellos tienen que irse, se irán, pero quien tiene que quedar será el movimiento organizado. Eso, lo importante es el movimiento. Usted, según la transitoria de las reelecciones de por vida, no puede ahora candidatizarse para asambleísta, igual que Cintia Viteri. ¿Es eso un obstáculo para que decline su precandidatura presidencial en aras de unificar la lista de asambleístas por Pachakutik, o usted prevé que de todas maneras habrá esa dispersión? A ver, no se trata de declinar la candidatura a la presidencia de la República. ¿A quién le vamos a mandar si todavía no hay candidatos oficiales en el acuerdo nacional? Ahora, por el momento, solamente en el acuerdo nacional de forma oficial estaría el nombre de Lourdes Tibán por Pachakutik y del abogado Lenin Hurtado de Unidad Popular. El compañero, el doctor Enrique Ayala Mora, ha retirado su candidatura y hasta ahí hemos quedado. Estamos a la espera, le instamos a Izquierda Democrática que con o sin candidato venga al acuerdo nacional, trabajemos en el acuerdo nacional y si ya la próxima semana dicen, este es mi candidato, se sumará al acuerdo nacional dentro de las candidaturas, de manera que... Pero da la impresión que ese candidato de la Izquierda Democrática es el que va a ser el ungido, o sea que por eso es que yo digo, si Pachakutik va a ser un papel secundario, teniendo toda la lucha que tiene como respaldo, ¿sería ese un papel adecuado para Pachakutik en un binomio, por ejemplo, en la unidad, en el acuerdo por el cambio? Todas las posibilidades, Lourdes Tibán y el Pachakutik han planteado el nombre. Y si es que hay un mejor nombre que Lourdes Tibán, si hay un mejor candidato o candidata que Lourdes Tibán, nosotros estamos dispuestos a dialogar y ver cuál va a ser los consensos para elegir el binomio presidencial, cuál va a ser la persona que llevará a cargo el encabezar la lista de asambleístas nacionales, cómo se va a nombrar las candidaturas en las provincias, pero eso se tiene que definir una vez que se diga quiénes se van al acuerdo nacional. El problema es que todavía hay dos partidos que nos tienen esperando. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de que el partido Suma venga también al acuerdo, nos han dicho que estamos en diálogos, vamos a conversar, pero esos tiempos se van agotando, de manera que si el acuerdo nacional no se pone de acuerdo en estos días, Pachakutik está dispuesto a llevar su candidatura adelante, porque sí, 20 años hemos estado en la lucha y ahora querer buscar ser cola de la derecha, yo no le veo procedente. Especialmente porque otra característica sobresaliente de Pachakutik es que son los que se juegan el pellejo, los que ejercen el derecho a la resistencia en las calles, mientras otros hacen oposición por Twitter. Los picnics de adiestramiento paramilitar de la Coordinadora de Movimientos Sociales, originariamente nacida en la CONAIE. Recuerdan lo que ocurrió hace un año a Salvador Quispe. Veamos. Como consta a los fotógrafos, a los camarógrafos y a este pueblo, yo tocaba mi tambor. De repente un infiltrado correísta me empujó desde atrás y me pusieron en manos de los policías. Y claro, los policías ya pueden ver, me han arrastrado, me han golpeado, me han vejado. Salvador Quispe dice que fue la policía, no una fuerza de choque paramilitar. Pero si el entrenamiento del picnic es antimotines, ¿contra quién es? ¿Quiénes hacen los motines? Primero, la gente en la ciudadanía, en nuestro sector, no entiende qué es un picnic. La gente no entiende qué es una oratoria militar en un bosque. Lo que sí entendemos, un año después de la agresión a Salvador Quispe, a Carlos Pérez, Manuela Pig, Lourdes Tibán, porque esa noche le agredieron a los tres, pero faltaba Lourdes Tibán, y como dice el video de Coyahuaso, ese video que lo llama, que han ido a repasar oratoria, claramente dice:
identificar cuáles son las personas que están frente a la marcha. Una vez que le identifiques, vas a actuar. No se trata, dice, de herir, de lastimar, de agredir, sino de inmovilizar, y ahí ya puedes hacer lo que quieras. ¿Qué hicieron con Salvador? Claro, después dijeron que ha salido del Cotopaxi, pero no es así. La gente que practicaron en ese grupo militar fueron a infiltrar en la marcha, hicieron lo que hicieron, y no dice Salvador que fue la gente militar. Salvador dice, alguien se infiltró, me dio un golpe y me mandó contra la policía. Es de esa gente. Y la gente que me agredió el 23 de septiembre, un año atrás, el cual el ministro de Justicia, ni el ministro de Gobierno, ni la Fiscalía, hasta ahora ha dicho quiénes son los agresores de Lourdes Tibán. Ahora, yo solicitaré a la Fiscalía que este video sea incorporado al proceso de investigación y me permitan identificar uno por uno en ese video, porque creo que en ese video está el hombre que me fue gritando que le he quitado el marido a uno del gobierno. Yo necesito identificar quién es esa persona, y si me permite la Fiscalía hacer ese identikit, como ellos lo llaman, necesito saber quiénes estaban detrás de estas agresiones en las marchas de agosto y septiembre, en el cual Lourdes Tibán fue agredida. De manera en que todo caso, Dios tarda, pero llegará la justicia, porque de la justicia estatal no he recibido respuesta, pero a través de las redes vamos a ver quiénes son los que están de garroteros pagados del gobierno. En todo caso, el enredamiento de Motines parece que tiene su dedicatoria, y por eso es que yo recordaba la trayectoria de Pachacuti en función de cómo van a participar en las elecciones, lo cual, según usted indica, se va a definir en la próxima semana. Gracias por su participación en Contacto Directo. Ahí estaremos. Y vamos a seguir en la lucha. Gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, tiempos de ir a una pausa, y cuando regresemos en nuestros estudios, Paola Andrade, la directora ejecutiva de la Fundación Ecuador, dice no más. El abuso sexual a menores, un tema siempre colateral en el debate nacional. Las cifras son preocupantes, lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando le sucede a ellos. Lo dijo Charles Bukowski, escritor y poeta estadounidense. Son las 7:23 en Contacto Directo. En estos días la atención de los ecuatorianos está centrada en el ambiente político, electoral y económico, y es de esperarse cuando miles de personas se han visto afectadas en sus empleos, cuando el futuro del país depende de las decisiones que pueda tomar un próximo gobierno y nos acercamos a la recta final del periodo electoral. Pero en medio de esto hay temas que también requieren pausas y especial atención. Hoy vamos a hablar del abuso sexual infantil. Paola Andrade es directora de la iniciativa Ecuador dice no más. Bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Steffi, por la invitación. Antes de ir a la reforma que ustedes quieren impulsar, ubiquemos la gravedad del problema. ¿Hay estadísticas de cuántos niños sufren de estos abusos o han sido abusados sexualmente? Así es, una investigación de Defensa Internacional en Ecuador, en las ciudades de Guayaquil y Quito, determinó en 1990 que 4 de cada 10 niñas y 3 de cada 10 niños han sido abusados sexualmente. Steffi, el 93% de los abusadores son familiares o personas cercanas. El 77% de las familias le dan la espalda a la víctima porque señalan un enemigo conocido. El 88% de los abusadores jamás recibirán ni siquiera una retada porque muchos son adolescentes. Peor, llegarán a un juicio o serán condenados. Pero esas son encuestas de 1990, ¿son las más recientes o ustedes temen que esas cifras se puedan haber mantenido en los últimos años? Yo creo que las cifras han aumentado, además que estamos hablando de las ciudades de Guayaquil y Quito. Nosotros sabemos que a nivel del campo, a nivel de otras partes de nuestro país es peor el problema, ¿no? Y creo que esta falta de cifras actualizadas muestra un poco que no existen ni políticas, ni normas, ni un sistema de remediación o de prevención del abuso sexual infantil. Bueno, pero es difícil también tener una estadística real porque no todos se atreven a denunciar. ¿Qué se necesita también dentro del marco legal para promover que la gente se sienta capaz de denunciar lo que les ha pasado a sus niños o en su defecto que en su momento lo hagan? Así es, del 6 al 12% de los casos cuando un padre se entera que su hijo ha sido abusado por un familiar o una persona cercana, solamente del 6 al 12 llegan a poner la denuncia. Y en juicios concretos o en
en cosas puntuales que podamos solucionar un 2%. Por eso nosotros empezamos a promover la cultura de la denuncia, ¿no? Basta de pensar que esto es un tema de familia, que hay que bajar la voz. Cuando tu hijo tiene algún otro problema, pues tú lo dices, lo quieres decir. Si es un extraño el que se llevaría la inocencia de tu hijo, que causaría una tragedia como esta, lo quieres denunciar, quieres ver a esa persona tras las rejas. Si es un familiar, si es alguien de confianza, si es alguien, un maestro, un sacerdote, entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Quieres quedarte callado. ¿Por qué es mejor no hablar? ¿Para qué discutirlo? Y esta iniciativa la impulsan justamente quienes han sido víctimas, quienes les tomó muchos años atreverse a verbalizar el abuso, a enfrentarlo y también hacer algo al respecto. Así es, Steffi, mi esposo y yo, Ricardo Vélez, y yo somos sobrevivientes de abuso sexual infantil en nuestros hogares, y después de muchos años de tratar con esto, después de muchos años de vivir esta tragedia, empezamos a investigar sobre el tema, 3 años, 750 artículos y libros leídos, 14 por semana, y nos dimos cuenta que la única manera que esto en otros países ha llegado a remediarse, a empezar a solucionarse, es cuando una persona que fue víctima se convierte en sobreviviente y el sobreviviente en activista, y el activista empuja esto desde todos los sectores del país porque su voz no se va a callar. Yo no quiero volver a ver otros niños con cicatrices imposibles de curar como las de mi esposo y la mía. No quiero ver más niños sin voz. No quiero ver familias que se callen el tema. Hemos alzado una conversación. Ecuador dice no más abuso sexual infantil. Y con estos antecedentes es que nace esta iniciativa de Ecuador Dice No Más. Y lo que buscan concretamente es una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que obligue a las instituciones educativas a incluir dentro de su malla, de su pensum curricular, un nuevo sistema de protección infantil que incluya educación preventiva sobre el abuso sexual desde prekinder hasta 5º grado. Ahora, ¿en base a qué consideran que un niño, ya en prekinder incluso, está en capacidad de recibir ese tipo de educación preventiva, de asimilarlo, que realmente sea preventivo y no traumático? Así es. Nosotros, más que educación sexual, queremos una educación para la prevención de la pureza. Es decir, que a esa edad tú le hablas a un niño de caricias seguras versus inseguras, secretos buenos versus secretos malos. Le enseñas a decir 3 palabras: no, sal y dilo. ¿A qué nos basamos? En que la edad promedio de un niño abusado es de 5 años, 7 meses. O el profesor o el padre tiene esa conversación con el niño, o la va a tener el abusador. Es decir, esto es cuestión de no más, de empezar la conversación, alzar la voz. Y hoy estoy aquí también, Steffi, pidiendo a las empresas con responsabilidad social, pidiendo al presidente de la República, a los ministerios, que nos unamos, porque esta campaña no solamente busca traer a la mesa un tema escabroso, doloroso y necesario, sino busca establecer políticas públicas para prevenir, remediar y erradicar el abuso sexual infantil. Entonces, lo uno es desde el área educativa, hablábamos de la malla curricular. Lo otro es entrenar también a los administradores, a los maestros, a los sociólogos de las instituciones educativas, igual, pero para poder reconocer, prevenir el abuso sexual infantil. ¿Creen que el gran problema es que también hay poca gente capacitada para atender estos casos, o qué es lo que se necesita? Steffi, el gran problema es que nunca haber tenido una conversación como esta, no existe toda una red que se necesita para poder tratar el tema. Es decir, según el gobierno hay un manual y protocolos desde el momento que el niño denuncia, para que la escuela pueda poner la denuncia porque los padres están comprometidos por el tema. El niño no lo va a denunciar. A mí me tomó 33 años decírselo a mi mamá. El niño no tiene la capacidad de denunciar. Ahí empieza lo que yo te hablo de la reforma a nivel jurídico. Pero también en el proceso los maestros no están listos para comprender, para leer las señales, para darse cuenta. Y cuando ya va esto a juicio, se tranza, no existe realmente una protección del niño. Yo creo que como país estamos en pañales. Estamos como si esto fuera un tema nuevo, que es un tema que ha venido pasando toda la vida. Y por eso es importante que el entrenamiento también sobre el abuso sexual infantil debe ser prohibido por un profesional certificado, pero para abarcar a todas las instituciones educativas, a todos los administradores, sociólogos de escuelas, colegios, etcétera, como ustedes proponen, pues también se necesita un número importante de profesionales y de aportes. ¿Qué necesita hacer el Estado justamente, que es corresponsable en un tema como este? Bueno, si esto fuera un problema de salud pública, si esto fuera una epidemia, esto es una epidemia silenciosa. Si esto fuera un problema de salud pública, sería una emergencia nacional.
por las cifras, por las estadísticas. Existen más de 1.500.000 niños en peligro en este instante. Sin embargo, como es otro tipo de tema, se discute esto. Yo creo que desde todas las instancias, buscar profesionales adecuados, preparar a los profesores, crear un sistema judicial, no solamente a nivel de prevención, también la imprescriptibilidad de las penas. Los banqueros están afuera paseándose, no pueden regresar al Ecuador porque aquí sus penas estarían en prisión. Nuestros abusadores están comiendo el domingo con la familia. Eso no es justo. Entonces, Steffi, es un proceso integral para crear políticas. Pero si se trata también de un cambio que necesita ir al legislativo, lo han presentado ya en la Asamblea, ¿cuánto han avanzado? ¿Con qué trabas se han encontrado? Nosotros en este momento estamos alzando el tema de conversación. Esperamos que pase todo la vorágine política y también es un tema interesante para ver qué es lo que tienen por decir los candidatos frente al tema, ¿no? Queremos saber qué tienen por decir porque los sobrevivientes tal vez no podemos hablar, pero podemos votar. Entonces estamos en el proceso en este momento de alzar la voz. Hemos mandado una carta a los ministerios porque se puede hacer tal vez a través de una ley orgánica por un acuerdo ministerial y no tiene que ir a una reforma de la ley orgánica adolescente, ¿no? Del niño, familia y adolescencia. Entonces a lo que nos referimos, estamos empezando recién a traer el tema sobre la mesa. Pero ya hemos escrito al presidente de la República, hemos escrito a los ministerios y empieza una conversación dura pero necesaria para un cambio radical en este país. Paola Andrades, directora de la iniciativa Ecuador, dice no más. Gracias por haber estado aquí en Contacto Directo. Gracias. A usted, 7:31. Vamos a una pausa y al regresar, Javier Mejía, abogado del capitán de navío Jorge Zambrano. Las acciones de protección constitucional de 2 militares en servicio activo para sus derechos de participación, libertad de expresión e igualdad ante la ley, ante la Asamblea Nacional. Ya regresamos, quédese en nuestra sintonía. Sin un sentido de justicia, ningún líder puede comandar y mantener el respeto de sus seguidores. Lo dijo Napoleon Hill, escritor estadounidense. Sobre el proyecto de ley que reforma el ISFA, 2 oficiales en servicio activo, el capitán de navío Jorge Zambrano y el mayor del ejército José Intriago, presentaron acciones de protección constitucional para pedirse tutela en sus derechos de participación, libertad de expresión e igualdad ante la ley, al no haberse convocado a los militares en servicio activo a la Comisión Legislativa de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social para exponer sus puntos de vista sobre el proyecto de ley. Está con nosotros Javier Mejía, abogado patrocinador del capitán de navío Jorge Zambrano. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, conciudadanos, buen día, doctor Pinargote. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, negó al alto mando el pedido de comparecer a la comisión, argumentando que él como ministro representa al personal en servicio activo. ¿Esta posición del ministro niega el ejercicio de algún derecho constitucional? Por supuesto, doctor, conciudadanos. Primeramente debemos partir de que soldado es el militar, como dice en la Real Academia de la Lengua, es la persona que sirve en la milicia. De hecho, también persona señala que es todo individuo de la especie humana. De aquello podemos colegir que el militar, antes de soldado, es persona, es ciudadano y por lo tanto, según el artículo 10 de la misma Constitución del Ecuador, determina que será titular de derechos. En tal virtud, es titular del derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social es un derecho humano que se encuentra claramente establecida en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, en el artículo 9 del Protocolo de San Salvador, así como también en el artículo 34, en el artículo 3, entre otros de la ley madre, de la ley fundamental de nuestra Constitución. En tal virtud, el derecho a la seguridad social es un derecho del militar como persona, no como institución. Es por eso que nosotros hemos rechazado
mediante la acción de protección propuesta por cada ciudadano afiliado y asegurado al ISFA, hemos rechazado que alguien se autodenomine representante de esos derechos individuales, y por aquello es que hemos propuesto las acciones de protección a fin de que los jueces competentes, en este caso de primera instancia, tutelen al respecto, pues el derecho. Ministro Patiño, porque al centro del debate se encuentra la disciplina institucional de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa señaló lo siguiente, veamos. Ayer tuve la oportunidad de reunirme en la noche justamente, en la tarde-noche, con el Consejo Ampliado de Generales y Almirantes, y les he comentado sobre esto. Una serie de observaciones que ellos realizaron han sido tenidas en cuenta, han sido consideradas. El texto del primer debate incluye muchas de ellas. Ese es el papel que le corresponde al ministro de Defensa, no a que mucha gente vaya a la Asamblea a expresar los criterios, porque el personal de las Fuerzas Armadas es un personal no deliberante y por tanto tiene un canal a través del cual se comunican con el gobierno y con el Estado en general, que es el ministro de Defensa. Se incorporaron todas las observaciones del servicio activo. ¿Es suficiente con lo que hizo el ministro o en qué consiste el reclamo que ustedes presentaron? Por supuesto, nadie niega que el señor ministro de la Defensa es el representante administrativo, es el representante político de Fuerzas Armadas. Sin embargo, también es necesario reiterar que el artículo 10 de la Constitución del Ecuador establece que son las personas como tal los titulares de los derechos. Hasta donde yo conozco, no existe, por lo menos de mis defendidos, el haber otorgado una representación para que vayan otras personas, que es más, no podemos dudar tal vez de la capacidad de los actores políticos, pero no conocen realmente lo que sucede dentro de la carrera militar como para poder ir a expresar, en este caso ante la Asamblea Nacional, cómo es su profesión, cuáles son sus riesgos, cómo se proyecta su futuro. Es así pues que se esperaba que la Asamblea, así como lo hizo, si no estoy mal, pudo asistir el comandante general de la Policía Nacional. Acá se debió, por último, haber nombrado representantes, no para que vayan los miles tal vez de personas aseguradas y afiliadas al ISFA que actualmente están dentro de la carrera militar activa, pero sí haber tomado en cuenta a diferentes personas, oficiales, tropa, para que puedan expresar sus argumentos. Esto lo establece el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Legislatura. Establece que las personas que se sientan beneficiadas o afectadas, en este caso por el proyecto de ley, podían acudir a dar sus argumentos. Pero y no finalmente fue así. la función judicial, ¿cómo tramitó estas acciones de protección? ¿Qué resolvió y en qué se basó para tomar sus resoluciones? Bueno, al momento las dos acciones de protección, porque existe una tercera que está también en trámite, fueron de hecho rechazadas, fueron negadas en primera instancia. Bueno, me dejó un sinsabor las sentencias de ambos magistrados, ambos jueces, toda vez que pues no escuchamos en su motivación todos los argumentos que nosotros propusimos en el libelo de nuestra demanda y especialmente en la exposición oral, en la audiencia pública que se llevó a efecto el día jueves y viernes de la semana anterior. Hubieron argumentos que no se toparon y eso es lo que a nosotros nos dejó, como indiqué, un sinsabor. Por ejemplo, el hecho interesante de que nosotros, al haber demandado, entre otras personas, a los miembros de la Comisión Permanente de los Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social, hubieron asambleístas que se allanaron a la demanda, es decir, aceptaron nuestros hechos. Claro, fueron los asambleístas de oposición, pero los asambleístas de Alianza País no lo hicieron. Ahora, por eso es que también se va a presentar otra nueva acción, pero esta acción ya no es respecto a los derechos individuales, sino que sería una acción respecto al proyecto de ley en sí. ¿Así es esto? Por supuesto, estamos esperando lógicamente que nos señalen día y hora para la audiencia pública, en donde que nosotros reiteraremos nuestros argumentos, especialmente dentro de un foro de debate
constitucional, jurídico, no político, porque también se ha argumentado políticamente sobre estas situaciones, a tal punto que alguien dijo que los oficiales están haciendo política, y no es así. Estos militares activos no están haciendo política, sino simplemente están acudiendo a un órgano de la función judicial mediante una garantía jurisdiccional de carácter constitucional a que se tutelen sus derechos. Son los derechos que tienen como ciudadanos por encima de ser militares. Exactamente. Por supuesto, Bueno, el hecho de participar, libertad de expresión. Gracias por su participación en Contacto. Gracias, doctor. Muy amable. Y así concluimos esta emisión. Como siempre, a ustedes, gracias por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.